encontrar también aumentados en las infecciones parasitarias. Y a los basófilos los relacionamos con la inflamación, porque en sus gránulos encontramos, sí, encontramos esta. Entonces, pues cada uno, como dijimos, chicos, tiene sus funciones, ¿no? De acuerdo al contenido de los gránulos. Repito, los granulocitos se denominan de esa manera porque en su citoplasma encontramos pues, diferentes tipos de vesículas, diferentes tipos de gránulos que de acuerdo a su contenido pues van a estar cumpliendo diferentes funciones. Listo, chicos. Bueno, pues entonces vamos ahora a los agranulocitos, ¿sí? Como lo dice su nombre, células que en su citoplasma o tienen muy pocos gránulos o de plano no tienen, ¿sí? Tienen pocos gránulos o no tienen gránulos. Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Células en las que los gránulos son escasos. Aquí vamos a ver tres tipos. Vamos a empezar por acá con los monocitos. Los monocitos, chicos, son células bien importantes del tejido hematopoyético, porque si estuvieron en la clase del domingo, platicábamos que los monocitos servían como precursores de los macrófagos, ¿sí? Estos monocitos sirven como la forma no inmadura, mejor inactiva, ¿sí? La forma inactiva de los macrófagos, ¿sí? Entonces, chicos, así como decíamos que los basófilos se encuentran, por ejemplo, se encuentran circulando en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y luego salen al tejido conjuntivo para convertirse en células como los mastocitos, pues los monocitos lo mismo, ¿sí? El monocito en la circulación sanguínea, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del monocito en la circulación sanguínea? Pues solo circular, ¿sí? Solo estarse transportando de un tejido a otro, ¿sí? Entonces, es hasta que sale al tejido conjuntivo que cumple la función de fagocitos, o sea que ya se convierte pues, en ¿sale? Entonces, estos monocitos no tienen ninguna función en la sangre, tendrían una función fagocítica si hubiera algo que fagocitar, pero pues recuerden que ayer les platicaba, una infección en la sangre sería muy grave, ¿sí? Sería una sepsis y pues no sería algo con lo que podríamos vivir, ¿sí? Entonces el monocito simplemente está circulando, ¿sí? Podríamos decir como que está nada más patrullando, ¿sí? Y ya que detecta algo fuera del endotelio, o sea, en el tejido conjuntivo, entonces sí sale del tejido conjuntivo por un proceso que se llama diapéresis, ¿sí? Y se convierte en un macrófago, ¿sale? Entonces, ¿qué hace el monocito? Circular, para que cuando detecte una infección fuera del endotelio, es decir, en el tejido conjuntivo, o un proceso inflamatorio también, no necesariamente una infección, bueno, se convierte en un macrófago. Y bueno, de los macrófagos ya platicamos ampliamente en la clase del domingo. Los que se la perdieron, no se preocupen, ya saben que la próxima semana, creo que el viernes nos toca la próxima semana, vamos a revisar ese tema de inmunología. ¿Sale? Bueno, entonces, pues, ¿qué hace el monocito? Circular. Es hasta que se encuentra el tejido conjuntivo que se convierte en el macrófago. ¿De acuerdo? Bueno, los monocitos sirven como precursores de macrófagos. Morfológicamente, muchachos, vamos a ver que son células más grandes, ¿sí? Son células un poquito más grandes que las que ya hemos visto. Tienen un tamaño de unos 12 a unos 8 micrómetros. Ahorita les doy una escala, más o menos, para que puedan poner en contexto esto. Pero son células un poquito más grandes. Y su núcleo es bien característico, ¿sí? Tienen un núcleo en forma de riñón o en forma de frijol también, otros autores, ¿no? Entonces, tienen un núcleo en forma de riñón. Esa es la característica que los va a definir. Sí, ahorita los vamos a ver en la micrografía para que los puedan identificar. Luego, los eritrocitos. Eritrocitos, fíjense, son las células más abundantes de la sangre y de todo el cuerpo, en realidad. Son las células más abundantes de todo nuestro cuerpo. Cada microlitro de sangre contiene alrededor de 4 o 5 millones de eritrocitos, cada microlitro de sangre.
Ahora, imagínense, tenemos por ahí de unos 5 o 6 litros de sangre en nuestro organismo. Entonces, hagan la cuenta cuántos eritrocitos hay en nuestro cuerpo, ¿no? Que son las células más abundantes de la sangre y de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Tienen una forma discoide bicóncava, o sea, imagínense que se trata así como de una célula en forma así como de disco, pero que en el centro ustedes la pinchan, ¿sí? Como que la pellizcan en el centro y le hacen esta hendidura. Esa hendidura la vamos a ver en ambos lados, ¿sí? Y eso le da una característica morfológica que los define. Eso se ve en su microfoto, ¿no? Son células chiquititas y vamos a ver que en estas células, en los linfocitos, no se distingue ningún organelo, ¿sí? No encontramos ningún organelo. Miren, vamos a regresarnos para acá. Y quiero que vayan viendo cómo es la línea de maduración de los linfocitos, ¿sí? A ver, vamos a enfocarnos, ¿sí? Son células mieloides, ¿sí? Células mieloides que van a ir madurando a proeritroblastos, eritroblastos basófilos, eritroblastos policromatófilos, ortocromáticos, luego un reticulocito y finalmente un eritrocito. No necesito que se aprendan esto, ¿sí? No quiero que se aprendan la línea de maduración, solo quiero que vean cómo la forma más inmadura de un eritrocito, o sea, un eritroblasto, sí tiene un núcleo, sí tiene un retículo endoplásmico, sí tiene mitocondrias, sí tiene todo, ¿sí? Pero a medida que va madurando, vean cómo su núcleo se va haciendo más pequeñito, ¿sí? Se va haciendo más compacto y se va despojando de sus organelos. ¿Para qué, muchachos? Para que en su citoplasma no quede absolutamente nada más que una proteína, ¿sí? Ya en el eritrocito completamente maduro no debe haber nada más que una proteína. ¿Qué proteína? La hemoglobina, ¿sí? Entonces el eritrocito, su citoplasma, se va a llenar de esa proteína, de hemoglobina. Y la hemoglobina, yo creo que ustedes recordarán, ¿no? La hemoglobina tiene una función específica que es transportar oxígeno a todos los tejidos, ¿sí? Entonces no tiene organelos, no tiene ningún componente celular porque se despoja de ellos. ¿Para qué? Para llenar su citoplasma de hemoglobina, ¿sí? Y ustedes recuerdan que esa hemoglobina lo que hace es fijar oxígeno, ¿sí? Fijar oxígeno, transportarlo a todos los órganos, ¿sí? A todos nuestros tejidos. Entonces, pues los linfocitos son los encargados de proveer de oxígeno a los demás tejidos. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que tengamos mucho cuidado con esta última célula, ¿sí? Con este último componente celular que les estoy destacando acá abajo, los megacariocitos, ¿sí? Los megacariocitos, es más, vamos a hacer la nota aquí. Los megacariocitos, todas estas células que les he descrito hasta ahorita, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿sí? Todos se encuentran en la circulación periférica, o sea, se encuentran pues en los vasos sanguíneos, ¿sí? A estos los encontramos circulando en los vasos sanguíneos. Quiero aclararles que los megacariocitos son células exclusivas de la médula ósea. Los megacariocitos se encuentran en la médula ósea. ¿Sí? Entonces a un megacariocito jamás, jamás, jamás lo vamos a encontrar en la circulación periférica. Quiero decir, nunca lo vamos a encontrar en una vena o una arteria. Y entonces, ¿por qué se los pongo aquí? Ahorita que les voy explicando sus características, van a entender el por qué. ¿Sale? Entonces, repito, un megacariocito no lo vamos a encontrar en la circulación periférica. ¿Sí? Se encuentran en la médula ósea. ¿Sí? Exclusivamente en la médula ósea. De hecho, chicos, bueno, quiero hacer una corrección aquí, ¿sí? Quiero hacer una corrección aquí. Sí podemos encontrar megacariocitos en la circulación periférica, sí, pero solamente en condiciones muy graves, ¿sí? En enfermedades terminales. En ese caso sí los podemos encontrar, ¿sí? Pero en el estado fisiológico, no. Entonces, en enfermedades terminales, como en una leucemia crónica, ya ven que ayer les platicaba de la crisis plástica, ¿no?
que ocurre o que se desencadena en cierto punto de una leucemia crónica. Pues precisamente en esa crisis plástica vamos a encontrar que sí se pueden encontrar megacariocitos en la circulación periférica, ¿sí? Pero solamente, como les digo, en condiciones ya muy graves, ¿sí? Cuando sus pacientes están ya muy graves, sí, sí es posible. Pero en el estado fisiológico, ¿de acuerdo? ¿Me explico? ¿Se entendió esto? Para que luego no vayan a andar diciendo, ay, es que el de premedicina del sur Maya nos dijo que los megacariocitos son células sanguíneas. Sí lo son, pero no están circulando en la sangre periférica, ¿sale? Es más, vamos a poner la nota por acá. Bien, ¿sale? ¿Sí? Entonces, estos megacariocitos no se encuentran en la circulación periférica, no se encuentran en la circulación periférica. ¿Sí? Quiero decir, pues, en venas o arterias, ¿sale? No los encontramos en venas o arterias, los encontramos en la médula ósea. Entonces, vamos a explicar, pues, ahora sí, por qué los pongo aquí si no los encontramos en esta. Son células muy, muy grandes, ¿sí? Células grandototas. Y aquí tienen una característica bien importante. Su núcleo, fíjense, ¿eh? Su núcleo puede ser entre 64 a 80 N. ¿Se acuerdan qué significaba eso de N? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de un núcleo N o 2N y todo eso? ¿Qué significaba N? N, bueno, es una cantidad, ¿verdad? Dice, N era una cantidad igual a 23 somas. ¿Sí? Entonces, exactamente, chicos, muy bien, 23 cromosomas. Entonces, fíjense, esta es una célula hasta 80N, ¿sí? 80N, o sea, imagínense la cantidad de cromatina que tiene, la cantidad de ADN. ¿Para qué tiene tanto ADN? ¿Por qué necesita tanta información genética? Pues porque son células que están haciendo constantemente mitosis, ¿sí? Los megacariocitos se están dividiendo constantemente en la médula ósea, están haciendo mitosis una y otra y otra y otra vez. Y el producto de esa mitosis, cuando se dividen, cuando hacen la división celular, van a ser fragmentos citoplasmáticos. O sea, durante su división liberan fragmentos citoplasmáticos, ¿sí? Y esos fragmentos citoplasmáticos son los cuerpos celulares que se llaman plaquetas, ¿sí? O trombocitos. Por eso les pongo los megacariocitos aquí. Entonces, un megacariocito nunca lo encontramos, miren si se los había puesto, no se encuentra en la circulación periférica, son células de la médula ósea. Pero cuando hacen mitosis, cuando se dividen, liberan fragmentos celulares. Y esos fragmentos celulares, pues son las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas o los trocitos, ¿sí? Entonces, plaquetas, de hecho el nombre pues adecuado para estos fragmentos celulares son pues trombocitos. ¿Sí? ¿Qué trombocitos? Pues, que van a formar trombos, formar coágulos, ¿sale? Son coágulos. A ver, tengo un montón de preguntas por acá. Me dicen, ¿seguimos en tejido conjuntivo? Sí, esto que estamos viendo es tejido conjuntivo. De hecho, este ya es el último especializado, ¿eh? Ya acabamos con esto, con tejido. Entonces, ¿el eritrocito no está vivo? Sí, sí está vivo, sí. No cumple con todos los postulados de la teoría celular, pero sí, sí está vivo. Porque recuerden que al no tener núcleo, pues podríamos decir que no cumple con sus fisiológicos, pero sí que los hace. En su citoplasma sí ocurren reacciones metabólicas, pólisis, ¿sí? Sí hay transporte activo y transporte pasivo en su membrana plasmática, sí, sí están vivas, sí. Nada más que ya no tienen organelos para dejar lugar a la hemoglobina, entonces sí, sí son células vivas, ¿eh? A ver, la sangre se produce ahí. ¿Dónde? En la médula ósea, ¿qué te referías, no? La sangre sí se produce en la médula ósea. Sí, esta sangre se produce en la médula ósea.
La hemoglobina sirve para fijar oxígeno y transportarlo a la sangre. Exactamente, esa es la función precisamente de la hemoglobina, ¿sí? Se fija a los átomos de hierro, ¿sí? Y transporta, y es transportado, perdón, hacia los demás tejidos, ¿de acuerdo? Me preguntan por acá en el chat, las que bajan su cantidad cuando te da dengue. Sí, exactamente. Por eso estas enfermedades virales transportadas por vectores que son insectos se conocen como fiebres hemorrágicas, ¿sí? Como el dengue o como el virus del Zika o hasta el ébola, ¿eh? El ébola es del mismo tipo de virus que causan el dengue. ¿Sí? Causan fiebres hemorrágicas. ¿Por qué fiebres hemorrágicas? Porque pues disminuyen, destruyen, se alojan en las plaquetas. ¿Y qué función tienen las plaquetas? Iniciar la hemostasia primaria. ¿Sí? Entonces, miren, aquí se los pongo. Las plaquetas son las encargadas de la hemostasia primaria. Ahorita les explico, ¿sí? ¿Qué onda con eso de la hemostasia primaria? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos las plaquetas bajas? Ahorita se les explico. ¿Sí? Vamos a ver por acá las microfotografías y ahorita explicamos, respondemos esas dudas que tienen. Vamos a ver, aquí están las micrografías. Vamos a hacer un aumento en cada una para que los vayan a ver. ¿Sí? Aquí tenemos el monocito, chicos. Y recuerden que dijimos que es una célula relativamente grande, ¿de acuerdo? Entonces, para ponerlo más o menos en contexto, todos estos, acuérdense, los que están alrededor, todos estos son eritrocitos, ¿sí? Todos son eritrocitos. Y un eritrocito tiene un diámetro promedio, ¿sí? Un eritrocito tiene un diámetro promedio de unos 7 micrómetros, ¿sí? Unas 7 micras, más o menos. Ese es el diámetro de un eritrocito. Entonces vean cómo el monocito pues es evidentemente más grande, ¿no? Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, pues no eran tan grandes como los eritrocitos, vean, como el monocito. Sí, esa es una forma de identificarlo. También, pues su núcleo, ¿no? Dijimos que su núcleo tiene una forma característica de riñón, frijol, pues también lo describen así. Entonces, ¿cómo identificamos al monocito? Porque es más grande y porque tiene un núcleo arriñonado. ¿Sale? Ese es el monocito. ¿Y cuál es su función en el tejido conjuntivo? Perdón, en la sangre, perdón, circular, nada más. ¿Sí? En la sangre simplemente está circular. Ahora vamos por acá, los eritrocitos, vean, les decía que son las células más abundantes del tejido sanguíneo, ¿sí? Las células más abundantes. Vean cómo, por ejemplo, aquí, por un monocito hay que unos 100 eritrocitos. Por uno solo de estos hay 100 de estos, ¿sí? Y ven que son células como elípticas y que en su centro tienen un espacio que se ve vacío, porque acuérdense que ahí es como que digamos, están apachurradas del centro, ¿no? Entonces, pues, ver hemoglobina. Todo el resto del eritrocito está lleno de hemoglobina. Todo esto que vemos así como rosa, dorado, no sé, tirándole a rojo, todo eso es una proteína que es la hemoglobina. ¿Sí? ¿Ven? Estos están llenos de... No hay organelos. Y por acá, vean que tenemos a un megacariocito, una célula grandísima, ¿sí? Bien grandota, y vean que su núcleo está hipersegmentado, o sea, tiene muchos pedazos de núcleo, ¿sí? Hay muchos pedazos de núcleo, ¿de acuerdo? Muchos pedazos de núcleo. Entonces, cada uno de estos núcleos van a estar conteniendo, perdón, cada uno de estos lóbulos van a estar conteniendo una cantidad determinada de ADN para que se esté dividiendo. Se va a estar dividiendo, y pues todo esto que vemos, todo este citoplasma, todo el citoplasma del megacariocito, se va a ir perdiendo en cada división y esos fragmentos de citoplasma, ¿sí? Van a formar a los trombocitos. Entonces, ¿cómo identificamos a los trombocitos en estas fácil, ¿sí? Son estos fragmentos celulares. Por ejemplo, miren que aquí tenemos un cúmulo, tres plaquetas, y hay una, esta es otra, y esta es otra, ¿sí? Esas son las plaquetas. O por acá, vamos a verla.
esta microfotografía. Yo creo que también las pueden identificar, ¿no? Esos pequeños fragmentos celulares, como como este, estos son los trombocitos, las plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces, les decía que la plaqueta tiene la función de iniciar la hemostasia primaria. Muchos veo que tienen dudas al respecto, ¿sí? Tienen dudas al respecto. Pues vamos a explicar un poquito sobre eso. Me preguntan también por acá, ¿cómo sobreviven los eritrocitos sin organelos? Bueno, pues recuerda que su única función en la vida es entregar oxígeno, así que no necesitan una nutrición muy activa y no tienen que estar sintetizando más proteínas, ¿verdad? No tienen que estar haciendo pues, procesos vitales. ¿Qué mecanismo metabólico, de dónde sacan nutrientes? Lo único que pueden hacer los eritrocitos en su plasma es glucólisis, ¿sí? Entonces, por medio de la glucólisis, pueden obtener una buena cantidad de energía para que su función sale. Entonces, pues, ¿de dónde obtienen energía? De la glucólisis, ¿sí? En su citoplasma todavía pueden hacer la glucólisis, ¿sale? A ver, los eritrocitos son los que viven 120 días, exactamente, un promedio de unos 120 días, ¿no? Días más, días menos. Por eso, cuando van a donar sangre, les dicen que no pueden volver a donar hasta después de 4 meses, ¿sí? Porque son precisamente esos 120 días, ¿no? Entonces, cada 120 días, nosotros estamos reponiendo al total de nuestros eritrocitos, ¿sí? Cada 120 días tenemos eritrocitos nuevos, ¿sí? Sí, son estos. Bueno, entonces les decía, muchachos, las plaquetas se encargan de la hemostasia primaria, o sea, de tener un escape de sangre, ¿sí? A ver, vamos a hacer por aquí un pequeño diagrama para que sepan de qué les estoy hablando, ¿sí? Y pues, vamos a imaginar que aquí tengo un vaso sanguíneo, eso es un endotelio. Ya saben que con endotelio me refiero a epitelio escamoso estratificado que corresponde a un vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, en el endotelio, chicos, en el endotelio está circulando sangre, ¿sí? Está circulando el plasma sanguíneo y está circulando en las células sanguíneas. Entonces, vamos a imaginarnos que por alguna razón hay una lesión en el vaso, ¿no? Por aquí miren que ya se perdió un pedazo del endotelio, ya hay un fragmento de endotelio que se lesionó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver un escape de sangre, ¿verdad? La sangre va a salir hacia el tejido. Y entonces, nosotros vamos a detectar un estímulo, porque no solo sale sangre, ¿sí? No solo se escapa la sangre del endotelio, vamos a ver que también entran sustancias al endotelio, ¿sale? Dentro de esas sustancias hay una proteína que se llama factor tisular, ¿sí? Entonces puede entrar el factor tisular, ¿sí? Vamos a ver aquí el factor tisular. Y escuchen el nombre tisular, ¿a qué hace referencia? A tejidos, ¿sí? Este factor tisular no tiene absolutamente nada que hacer en la sanguínea, ¿sí? No tiene nada que hacer en un vaso sanguíneo. Si hay factor tisular en un vaso sanguíneo, pues es porque hay un daño en el vaso, ¿sí? Hay un daño en el endotelio. Y eso lo van a captar, pues, nuestras células, que son las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas en su superficie tienen glucoproteínas. ¿Qué tal? Sí. Tienen glucoproteínas que sirven como receptores. Entonces, uno de esos receptores es el famoso factor de von Willebrand, ¿sí? O nada más FBW para los jóvenes, ¿no? Entonces, este factor de von Willebrand es el receptor específico para el factor tisular, ¿sí? Entonces, cuando el factor tisular se une a su receptor, ¿sí? Cuando este factor tisular se une a su receptor, que es el factor de von Willebrand, va a activar a la plaqueta.
¿sí? Esta plaqueta se va a activar. Y con activar quiero decir que este, va a buscar el sitio de la lesión. Entonces, digamos que la lesión al endotelio, digamos que por acá hay otro. Se lesionó acá también el endotelio. Pues donde está entrando el factor de von Willebrand, se van a agregar las plaquetas. Vamos a ver que las plaquetas tienen 4 pasos para detener una hemorragia, ¿no? El primer paso es la activación, o sea, la unión del receptor, perdón, la unión del factor tisular, ¿sí? Una vez que se une el factor tisular a su receptor, la plaqueta va a cambiar su forma, o sea, ya no va a ser un disco, ahora va a ser una célula como amiboide, porque va a emitir pseudópodos, ¿sí? Y esos pseudópodos le van a ayudar a pegarse a otras plaquetas y a pegarse al endotelio para poder para poder detener esta escape de sangre. Entonces, lo que hace una plaqueta es agregarse, o sea, amontonarse en el sitio de la lesión y formar el tapón hemostásico primario, ¿sí? Y digo primario porque hay más, ¿sí? Una vez que la plaqueta ya se agregó, ya se pegó al endotelio, va a expresar otro marcador de membrana. Ahora un marcador, sí, acuérdense, este es un receptor, ¿sí? Este factor de von Willebrand es un receptor, el receptor del factor funcional, y este va a ser un marcador, ¿sí? Este marcador se llama factor 12 de la coagulación. Y este factor 12 va a iniciar la hemostasia secundaria. Recuerden, chicos, que la sangre está fluyendo, los vasos sanguíneos, ¿sí? Está fluyendo en una dirección y está fluyendo a una determinada presión, ¿sí? Porque recuerden que el corazón está bombeando. Entonces, ese flujo de sangre puede quitar a este tapón primario, pero para evitar que ese tapón hemostásico se vaya, el factor 12 de la coagulación va a iniciar la cascada de la coagulación, en la que se va a terminar formando una proteína, ¿no? El factor 12 activa el factor 11, el factor 11 activa el factor 8. En la vía común, ¿sí? El factor 8 activa, perdón, el factor 5, el factor 5 al 2, ¿sí? Y el factor 2 termina produciendo el factor 1, que se llama fibrina, ¿sí? Y esta fibrina es una proteína fibrosa, como dice su nombre, que va a cubrir al tapón hemostásico primario, ¿sí? Que va a servir como un pegamento, ¿sale? Va a servir aquí como un pegamento para evitar que las plaquetas se despeguen y darle más tiempo a este endotelio para que se regenere, ¿sí? Y detener el escape de sangre. Luego va a ocurrir lo que se llama fibrinólisis. Fibrinólisis, ¿sí? Y el tapón hemostásico se va a degradar y se va a quitar, se va a caer, ¿sí? Entonces, pues para los que me preguntaran qué pasa cuando disminuyen las plaquetas o por qué cuando disminuyen las plaquetas hay hemorragias, pues es por eso, porque si no hay plaquetas no se va a poder detener esto, ¿sí? Y si no hay plaquetas no se va a poder iniciar la cascada de la coagulación. De hecho, tal vez han escuchado de una enfermedad que se llama hemofilia, ¿no? Tal vez han escuchado de la hemofilia. La hemofilia es la falta del factor 8 de la coagulación. Si no hay factor 8, fíjense, el factor 8 activa el 5, el 5 al 2 y el 2 produce fibrina, ¿verdad? Si no hay factor 8, no se va a producir fibrina y la coagulación va a ser ineficiente. Entonces, un sangrado no se va a poder tener, ¿de acuerdo? Pues por eso, chicos, está ante el trombocito, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el tapón? Es donde se abrió la herida. Ah, sí, o sea, acá hice otra, ¿no? Obviamente, pues aquí por donde está entrando el factor tisular, pues también habrá un agregado plaquetario. Claro, por aquí también se van a agregar las plaquetas, ¿sí? Y van a formar un tapón hemostásico primario, van a expresar el factor 12 en su superficie y van a iniciar la cascada de la coagulación, ¿no? Y se van a cubrir de fibrina también, ¿verdad? Entonces, por eso son importantes, pues, las plaquetas. Pasan muy desapercibidas,
¿sí? O sea, los eritrocitos, los neutrófilos, los monocitos les quitan protagonismo, pero fíjense que las plaquetas también son importantísimas, ¿sí? Bien, bien importantes a la hora de tener una hemorragia. Hemorragias están pasando en nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, chicos. Ya luego lo vamos a platicar. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se entendió qué onda con estas células? Yo creo que sí, ¿no? Este, como es costumbre mía, me fui por otros lados y ya les di una clase de coagulación a ver en la facultad. Algo así es lo que van a estar viendo en la facultad. Bueno, de algo les va a servir. De algo les va a servir. Ahí está. Entonces, otra vez, ¿por qué se llaman agranulocitos? Pues porque no tienen granulocitos las manos. Fíjense que los monocitos no tienen, los eritrocitos no tienen, y las plaquetas que proceden de los megacaricitos, ¿sale? Ok. Ahora vamos con las células linfoides, muchachos. Estas células linfoides pues van a dar lugar a los linfocitos. Esperen un momento, denme unos minutos. Ok, listo, chicos, gracias. Antes de que siga, muchachos, se me andaba pasando algo bien importante. A partir de esta semana, pues ya les vamos a estar tomando asistencia, pero solamente a los chicos que son exclusivamente del grupo en línea, ¿sí? Entonces, no le voy a pasar lista a todos, chicos, solo si les indicaron que eran exclusivamente del grupo en línea, ¿sí? Solo los que están exclusivamente en línea. Si no menciono sus nombres, es porque ustedes están en el plantel de Santiago Tapia, perdón, de Plan de Ayala, los sábados, ¿sí? O van a Maratillo, o van a Zamora, o lo que sea. Ahorita voy a pasar lista solamente a los que están en línea, exclusivamente en línea. Entonces, si no escuchan su nombre, es porque no está. Si no me contestan, no les pongo asistencia, ¿sí? Es por el chat, pues nada más pongan ahí una vaca, ¿sí? Si están presentes, nada más pongan una vaca. Listos. Nada más escriban presente, pues, ¿sí? Listos. Ahí va. Si me adelanto y no les pongo asistencia, nada más voy a revisar el chat y ahí está. ¿Listos? Héctor Javier Acevedo Rodríguez. Héctor Javier Rodríguez. ¿No? Dulce Aurora. Ah, sí, sí está. Héctor sí está. Dulce Aurora Acosta Jiménez. Dulce Aurora Acosta Jiménez. ¿No? Ok. Juan Diego Aguirre Zárate. Juan Diego Aguirre. Ah, muy bien, gracias. Mm, Laura Betsaida Armenta López. Laura Betsaida, perfecto, gracias. Uy, se me mandó una vaca. Gracias por la vaca. Mariana Becerril Martínez, gracias. Valeria Castañeda Aquino. Valeria Castañeda Aquino. Sofía Chávez Gutiérrez, gracias. Bien. Karen Ariana Chávez Verona. Karen Ariana Chávez Verona.
Gracias. Diana Chávez Zúñiga. Diana Chávez Zúñiga. Brandon Alexis Cruz Soto. Gracias. Saraí Delgado Guizar. Saraí Delgado. ¿No? Francisco Díaz Gutiérrez. Francisco Díaz Gutiérrez. Samuel Díaz Gutiérrez. Samuel Díaz Gutiérrez. Ajá. Muy bien. Gracias. Alondra Selene Fernández Mendoza. Alondra Selene. Gracias. Emanuel Gómez López. Emanuel Gómez López. Bien. Alejandro González. Alejandro González. No sé si Luis sea apellido o nombre. Alejandro González. ¿No? Bien. Daniela González Viveros. Gracias. Mariet Lastra Vega. Mariet Lastra Vega. Gracias. José Antonio Mares Torres. José Antonio Mares Torres. ¿No? Jania Zoe Martínez Martínez. Jania Zoe Martínez Martínez. Francisco Nambos Bustos. Francisco Nambos. Ajá, gracias. Alma Rosa Pérez Anguiano. Alma Rosa Pérez Anguiano. Ares Eduardo Navarro Estrada. Gracias. Edith Pineda Rodríguez. Gracias, Edith. Julia Itzel Robles Cernas. Julia Itzel. Gracias. Bárbara Solache Arroyo. Gracias. Evelyn Alexa Tapia Delgado. Evelyn Alexa Tapia Delgado. Emanuel Vicente. Emanuel Vicente Tejeda. Gracias. Alma Rosa, sí está. Gracias, gracias, gracias. Ahí está, listo. Ya tienes tu asistencia, Alma Rosa. Gracias. Y Marian Zarco Mejía. Marian Zarco Mejía. Perfecto, muchas gracias. Ok, a los que no nombré, chicos, es porque no están en el grupo que es exclusivamente en línea, ¿sí? Exclusivamente en línea, ¿de acuerdo? Entonces, esta lista, pues, solamente para eso. Ya, si no los nombré y les dijeron que están exclusivamente en línea, pues vayan a la dirección a ver qué onda con eso en la lista. ¿Sale? Bueno, bueno, pues nos vamos a estar tomando este tiempo todos los días para estar por ahí tomando su asistencia, chicos. Así que, bueno, le vamos a regalar, le van a regalar una vaca real en mi cumpleaños. ¿Cuándo es? Uy, ya fue, ya pasó. Se van a tener que esperar hasta el próximo año. Ya pasó. Bueno, ok, muchachos, entonces vamos ya a terminar con esta clase sobre el tejido conjuntivo. Ya terminamos, ¿eh? Terminamos todo lo que tiene que ver con tejido muy conjuntivo y nos vamos al siguiente. Con las células linfoides. Las células linfoides van a producir linfocitos, ¿sí? Entonces, estos simplemente son linfocitos T y B, ¿sí? Linfocitos T y linfocitos B, ¿de acuerdo? Morfológicamente, muchachos, morfológicamente es imposible, totalmente imposible, o al menos pues en la microscopía óptica, diferenciar un linfocito T de un linfocito B, ¿sí? Aquí lo único que les puedo decir
para identificar a un linfocito es que los linfocitos son chiquititos, ¿sí? Pequeñitos, son puro núcleo, ¿sí? Vean que la relación núcleo-citoplasma es casi nula, es puro núcleo el linfocito. No se ve muy claro ahí, vamos a ver si otro, otro linfocito, creo que por aquí. Aquí, se ve más clarito, ¿no? Entonces, este de aquí es un linfocito. ¿Cómo lo identificamos? Porque son puro núcleo, ¿sale? Entonces, los linfocitos en realidad no los podemos distinguir. Yo no puedo decir si este es un linfocito T o si es un linfocito B. Morfológicamente es imposible, o al menos pues en las circunstancias sanguíneas. Porque ya que el linfocito B, acuérdense cómo hemos ya estado platicando esto, ¿eh? ¿Cómo hemos estado platicando ya esto? Como el basófilo en la circulación sanguínea es un basófilo, pero cuando sale al tejido conjuntivo es un mastocito. Como el monocito en la circulación sanguínea es un monocito, pero cuando sale al tejido conjuntivo es un macrófago. Pasa algo parecido con los linfocitos. La circulación sanguínea, un linfocito B es un linfocito B, pero cuando sale al tejido conjuntivo se convierte en una célula plasmática. Tal vez se acuerdan de eso, ¿no? Miren, vamos a recordar lo que les acabo de mencionar. En la circulación sanguínea, el basófilo es eso, pero cuando sale al tejido conjuntivo se convierte en mastocito. En la circulación sanguínea, el monocito es eso, un monocito, pero cuando sale al tejido conjuntivo se convierte en un macrófago, ¿sí? Lo mismo pasa con el linfocito B. La circulación sanguínea, el linfocito B es un linfocito B, pero cuando sale al tejido conjuntivo es una célula plasmática. Esa sería la única forma que tenemos para diferenciar un linfocito T de un linfocito B. Si veo una célula plasmática, definitivamente es un linfocito. De otra forma, no sé. ¿Sí? Podríamos hacer pues un inmunofenotipo, ¿sí? Determinar cuál es su complejo mayor compatibilidad en la membrana, cuál es su complejo de diferenciación, pero pues no es necesario, ¿verdad? Entonces, a los linfocitos chicos, a los linfocitos